Bienvenidos a la Piscina Comics. Para celebrar que hemos alcanzado más de 500 suscriptores y para daros a todos las gracias, os traemos un episodio extra, más grande, más largo, sobre el origen de los comic books y los superhéroes. El primero de varios episodios. Gracias al apoyo del comisario Bernard Mahé, a su galería Noveno Arte en París y a CaixaForum, hemos podido grabar en la Sala Prohibida, con todos los originales de superhéroes. Allá vamos, a ver si os gusta. Hemos sido invitados por el comisario Bernard Mahé a Barcelona a ver esta sala prohibida. Una sala que no dejaban sacar fotos, no dejaban sacar vídeos por razones que aún todavía no hemos conseguido descubrir ni averiguar, pero porque la prensa sí podía sacar fotos, pero los profanos no podíamos. Gracias a nuestro equipo internacional parisino que ha movido los hilos, nuestro amigo Javier Ruiz ha conseguido que nos den permiso la galería de Bernard Mahé con CaixaForum para venir aquí a grabar la sala de los superhéroes. Luego diremos lo que falta. Sí, yo creo que hay 2 o 3 cosas que faltan, pero bueno, hay cosas muy buenas. Lo que es interesante es que empieza con Superman y la última página es de Watchmen. Y un poco esa es la narrativa de esta pequeña sala. Que empezar con Superman, que es el prototipo original, y termina con la versión postmoderna. A partir de Watchmen ya prácticamente creo que se puede hacer poco más ya con los superhéroes. La primera página, vamos a empezar con Superman. La historia de los superhéroes, bueno, es un poco también la historia de los comic books. A lo mejor por resumir muy rápidamente para los que no sepan, los comic books, para diferenciarlos de los strips, que eran los que se publicaban en los periódicos, se empiezan a publicar en cuadernillos de lo que llamamos ahora todavía se llama grapas, ¿no? En estos cuadernillos de formato vertical que al principio lo que hacen es simplemente reciclar material de los strips, de los dailies. Pero como Dick Tracy y cosas así. Sí, empiezan a reciclar. Y Popeye también, que lo recortaban, y porque claro, no cabía en ese formato, ¿no? Claro, el nuevo formato de comic book es un formato vertical y entonces lo que tenían que hacer era meter 3 tiras por página. Y bueno, al principio esa era la idea, a ver qué pasaba, ¿no? En los editores un poco así más pillos, que son los del Pulp, publicaban las novelitas estas de crímenes, de guerra, de westerns y todo esto. Era también un mundo mucho de piratas, la gente que publicaba cuadernillos baratos, ¿no? El papel, por eso se llamaba Pulp, era un papel de pulpa, era un papel barato, el más guarro, la impresión, los colores, era como amarillento ya, salía de fábrica amarillo, como marrón. Dieron con la idea de por qué no cogemos el material este y lo reciclamos de los cómics, porque claro, la gente no coleccionaba, había algunos niños que coleccionaban, recortaban todos los días los tiras, ¿no? Pero realmente la gente no lo hacía. Y enseguida se dieron cuenta que a lo mejor lo que podían hacer era generar su propio material original, que había artistas que pudieran inventar sus propios personajes en vez de tener que reciclar y pagar a los sindicatos, a las distribuidoras que eran los dueños de Terry los Piratas y de Príncipe Valiente. Y ahí es cuando surgen una cantidad enorme de gente joven, y ahí es donde aparece Will Eisner, y Iger y Eisner montan un estudio que lo que hacen es crear un montón de personajes y firman con nombres, con seudónimos, para que Eisner parezca que son 7 tíos diferentes, pero en realidad es él solo el que está firmando con varios nombres para generar material para darlo a estas editoriales que van a publicar comic books, ¿no? En este momento efervescente es cuando a una de las editoriales, que se llama National, que es la que será luego DC Comics, está buscando material. Y entonces hay unas tiras que han sido rechazadas en periódicos durante muchísimo tiempo, no las quería nadie, que es un personaje bastante absurdo que se llamaba Superman, que habían creado dos chicos, Joe Shuster y Jerry Siegel. Y Siegel le gustaba mucho escribir cosas de ciencia ficción, era el típico que le gustaba mucho también la novela pulp, de entretenimiento, y entonces pues se les ocurre la idea de un personaje que viene de otro mundo y cuando llega a la Tierra, por alguna extraña razón, la atmósfera lo cambia y adquiere poderes. Entonces le ponen un traje así como es que los primeros, de circo, que aquí no hay nada de eso, pero en los primeros de Superman es un forzudo. Tío, esto claro. Es que roza la gordura, ¿no? Casi, ¿no? Sí, bueno, porque los forzudos con un tórax claro, por eso podía parar las balas, claro. Que es básicamente lo que hace Superman en las primeras historias. Y de hecho no volaba, ¿no? Bueno, lo que hacía era saltar más alto que los edificios. Que tenía tanta fuerza que podía saltar, ¿no? Saltaba que parecía que volaba. Lo que pasa con Superman es que le van metiendo superpoderes, ¿sabes? Cada vez más. O sea, al principio como tiene una serie de poderes, pero que van inventando cada vez más poderes hasta que al final inventan todos los poderes. Pensaron que él iba a ser el único superhéroe
Y dijeron, pues que haga todo. Vuela, tiene rayos X, tiene rayos láser en los ojos, superaliento, puede bucear bajo el agua eternamente, puede salir al espacio exterior y no respirar. No solo eso, en la película original, en la primera película que hicieron, esta de los 70, el tío tenía dos poderes que eran alucinantes, que yo no los había visto nunca. Uno es que con un beso hacía olvidar a Lois Lane su propia identidad. Con un beso. Y otro es que dando vueltas a la Tierra hacia atrás, daba la vuelta al tiempo. El tiempo iba hacia atrás y eso puede es cambiar. leche, el tío podía hacer eso, bueno, podía hacer y lo hace todo. solo en ese momento. Superman puede hacer todo. Pero bueno, volviendo un poco al origen de esto, esta idea de Superman que tienen estos dos chicos había sido rechazada por todos los periódicos. Nadie quería publicar las historias de Superman, pero en ese momento, cuando empiezan a crearse los comic books, buscan material. Entonces National, hay una revistilla que quieren sacar que se llama Action Comics y dicen, bueno, pues lo metemos en Action Comics. Esto es una chorrada, un tipo vestido, bueno, da igual, venga, necesitamos material. Y si vende, y si no, pues hacemos otra cosa. Luego está esa famosa portada de Action Comics número 1 donde está Superman reventando un coche y la gente huyendo despavorida. Da miedo. Que fíjate que eso entronca mucho con el final luego de Watchmen. O sea, son superhéroes que dan miedo a la sociedad porque tienen tanto poder que dices, cuidado con esta gente, ¿no? O sea, ya en la primera portada de Action Comics ya vemos un poco lo que luego se va a intuir en el reciclaje postmoderno de los 80. Pero luego Superman se va a ir lavando la cara y va a convertirse en una especie de dios benevolente. ¿no? Bueno, es el Christopher Reeve de la película. Luego se ve en los cómics, a partir de Frank Miller, precisamente de este que hablamos del regreso del Caballero Oscuro, como Batman es el único que no se fía de este tío. Este tío puede hacer lo que le dé la gana y no hay quien le tosa. No hay quien le pare. En ese cómic le quiere partir la cara y hay un momento que le parte la cara. Bueno, lo intenta. Y esa es otra mitología que viene después, que yo creo que la crea Frank Miller, no estoy seguro. Luego hablaremos cuando llegamos hacia el final de la exposición. El caso es que le dan una oportunidad, sale Action Comics número 1, sale Superman. Se sabe que, por ejemplo, el editor odiaba la portada, odiaron la portada, y de hecho los siguientes 4 o 5 números de Action Comics no salió Superman. No, la portada porque les pareció horrenda. Cuando llegaron los números, dijeron, wow, de repente habían vendido 500.000 de ejemplares. Entonces a partir de ese momento Superman salió en todas las portadas. Y luego fue el primer personaje que tuvo su primer comic book con su nombre. Porque todos se llamaban así, ¿no? Action Comics, aventuras bizarras, no sé qué. Y de repente ya el primero que se llamó Superman fue este, ¿no? El caso es que Superman tuvo tanto éxito, se empezaron a vender millones y Siegel y Shuster se pusieron enseguida a producir historias de Superman. En los años 40 hay una pelea de gigante de superhéroes de todos los tipos y colores, muchos de ellos desconocidos ya, con todo tipo de poderes. National intentó pararles, no pudieron porque simplemente copiaban a Superman, le ponían otros colores y ya no podían, cada uno con poderes de lo más estrafalario. El problema con Superman que es que llega un momento en el que van metiéndole tantos poderes que le convierten en un personaje muy difícil de construir, muy difícil, vamos a decir, de desarrollar. Van inventando historias, ya no saben qué hacer con el personaje porque puede hacer cualquier cosa. Es cuando inventan la kriptonita, que le pueden quitar los poderes, o inventan el mundo bizarro donde hay un Superman que es lo contrario de él. Son las historias imaginarias de Superman donde el mayor peligro, y piénsalo, aparte de la kriptonita, es que Lois Lane sepa que él es Clark Kent. Porque entonces ya le amenazará con chantaje para casarse con él. Y ahí Superman se acaba. También eso puede ser porque hubo una época que los cómics que más vendían eran los de amor y romance, secretarias. Sí, claro. Sí, es que había una línea de Superman que se llamaba Lois Lane, que básicamente era ella intentando descubrir la identidad secreta de Superman. Luego la familia de Superman, hasta había un perro, Krypto, no sé qué. Bueno, que por cierto, ¿qué pasó con Siegel y Shuster? Bueno, cuando se dieron cuenta de que National se estaba haciendo millonaria gracias a su creación, pues no estaban siendo pagadas a la altura de los millones que estaba ganando la editorial. Pensaron erróneamente que cuando se acabara su contrato se podían llevar el personaje a otra editorial. No. Cuando vieron que habían vendido Superman por $36, no sé qué fue lo que le pagaron por las primeras 6 páginas o 5 que hicieron, en el contrato ponía que la editorial se quedaba con todos los derechos de los personajes que ellos habían creado. Bueno, y eso se convierte en el estándar, ¿eh? Se convierte en el estándar de la industria. Entonces, ellos litigaron, demandaron a DC. DC lo que hicieron fue echarles de la editorial. A partir de ese momento jamás pudieron volver a dibujar ni a escribir historias de Superman. Hasta los 70, que sacaron la película de Richard Donner, todavía se estaba hablando de que pudieran conseguir un crédito en los títulos donde apareciera personajes creados por ellos, que se consiguió después de mucha pelea, porque eran personajes de DC. Esa pelea de que los artistas creadores de estos personajes
hayan sido siempre ninguneados, porque el estándar de Walt Disney, por ejemplo, se había incrustado en la mentalidad, ¿no? de la producción, que era una marca, Walt Disney, y no había dibujantes, no había creadores, no había autores, no había escritores, era Walt Disney que hacía todo. Las editoriales enseguida se apuntaron a ese juego, había que crear una marca y daba exactamente igual quién creara los personajes, y cuando eso hace millones, pues es muy sangrante para los que lo han inventado, que en el caso de Shuster, sé que por ejemplo acabó dibujando cómics eróticos y sadomasoquistas, o sea, ya no conseguía trabajo ni para eso, tenía que andar en el mundo pseudo legal para poder ganarse la vida, el que había creado Superman. Cuando Siegel y Shuster los echan de DC, entra su ayudante, que era Wayne Boring, que es el que hace ese Superman así muy forzudo también, que más que volar parece que está como que le han pinchado con una chincheta en la pared, porque está siempre como en una posición muy rígida, ¿no? Pero que a mí, por ejemplo, son Supermanes que yo había leído de pequeño y me gustan mucho. Que es no sé, el ejemplo es John Wayne, una especie de John Wayne con traje de Superman, ese tipo así como un pecho muy fuerte, ¿no? Esta portada es de los años 60, del dibujante más representativo de Superman, que es Curt Swan. Crea ya la imagen definitiva de Superman, que le vemos ahí un poco arriba, ¿no? En lo que es el logo, muy fuerte, pero como más estilizado, ¿no? Es un tipo como más elegante y con cara de bueno, de una buena persona, guapo, es como un galán de cine, y sobre todo porque el estilo de Swan, que es muy realista, pero también es un estilo muy redondeado, glamuroso, pero es como también... Sí, hombre, fíjate en este mismo dibujo, ¿no? Le estás viendo, está clavando ahí su bandera, está haciendo una barbaridad, porque está clavando su bandera diciendo, se acabaron las banderas de las Naciones Unidas, mi bandera va a reemplazar a todas las demás. Es una burrada, es un dictador, ¿no? Pero la cara no acaba de ser de un malvado, o sea, está haciendo un esfuerzo brutal, al parecer, no sé por qué, porque es Superman. Pero no, está blandito, o sea, está suave. Está suave, porque Superman nunca puede estar enfadado. Ahora, esas abdominales, ¿tú no las copiabas? ¿Tú no dibujabas nunca? Sí, yo Superman dibuja muchísimo. Superman, y no eran estos los abdominales que... Claro. Ese es el six-pack que había que copiar, ¿no? Claro. Bueno, es que Superman además era el modelo... Y con esas rayitas, o sea, era este señor, Sí, bueno... esos pectorales impresionantes. Bueno, la portada me encanta porque se ve todo lo que a mí me gusta, o sea, los recortes, las temperitas, esto está levantado aquí cuando dice, me he quedado con el mundo, ¿no? Fíjate que es la historia que es muy interesante, porque eso también, lo que está contando aquí, ¿no? Que es de repente Superman se ha convertido en el dictador de la Tierra, ¿no? Dice. Entonces, claro, para darle un poco de vidilla a Superman, le hacen malo. Pero todos sabemos que probablemente para el final de esta historia haya sufrido algún tipo, Lex Luthor le han dado unos rayos que le han hecho malo, pero luego finalmente rompe la máquina y se vuelve bueno. Entonces las historias de Superman se reciclan siempre, es como un eterno retorno a lo mismo y no tienen continuidad. Fíjate que eso lo veremos en Marvel. En Marvel sí hay una continuidad, pero aquí no. Las historias de Superman son infinitas. Son historias que acaban, empiezan otra historia, y Lex Luthor puede aparecer 700.000 veces, pero Lex Luthor no tiene tampoco continuidad. No es un malo que de repente envejezca o le pasen cosas, ¿no? Como a los villanos de Marvel, ¿no? Que tienen continuidad. O sea, tienen un pasado. En la historia de Superman no hay pasado. Entonces, aquí sabemos que algo malo va a suceder, pero se resolverá al final. Sí, están estáticos ahí en un punto de su vida. Y que es interesante, por ejemplo, aquí, que es un escorzo desde abajo, porque estamos como si la cámara, vamos a decir, está en el suelo, ¿no? Para crear ese escorzo con la bandera. Pero... no acaba de estar resuelto absolutamente del todo, ¿no? Porque también es un poco el problema, que luego veremos como Neil Adams en Batman, en las páginas que vamos a ver luego, lo va a intentar y lo va a desarrollar mejor, que es cómo lograr crear ese escorzo sin perder la belleza, ¿no? Es decir, el momento en que el estilo, claro, tú en el momento en que tú colocas la cámara abajo, a Superman le tienes que poner la carita muy pequeña porque está lejos y los pies muy grandes, ¿no? Sería esa la perspectiva lógica de un escorzo. Pero eso hace que el dibujo sea un tanto grotesco y extraño. Y aquí no, hay que mantener cierta belleza porque Superman siempre es eso. Para un niño probablemente no se fije en ese problema. Nosotros viéndolo así, pues le falta dinamismo. Superman me lleva directamente a Tarzán. Curt Swan era un dibujante muy bueno, muy bonito, pero es verdad que cuando lo comparamos con Kirby, por ejemplo, que veremos luego, pues es como hablar de, no sé, de alguien que va en bicicleta o alguien que va en un Ferrari. O sea, son dos velocidades. A pesar de que le pone todas esas líneas con las piedras, ¿no? Que están saliendo ahí abajo.
y tal, o sea, él lo intenta, ¿no? Y las banderas se están moviendo, pero parecen como estáticas, ¿no? O sea, sí. parecen Mira, luego se ven las líneas está dibujado con el abocetado con línea azul, ¿no? De lápiz, que es la que no... Muchos dibujantes utilizan la línea azul porque no necesitan borrarla. Porque cuando luego sacan la fotografía, en el contraste solo sale el blanco y el negro y el color azul no aparece luego impreso. Entonces, muchas veces lo hacen así, ¿no? Eso me gusta mucho, me encanta. Fíjate, ver todo esto. Todos los recortes que tiene. Muy interesante, por ejemplo, es ver los personajes, para que veas un poco qué bien dibujados están. Los del fondo. Los del fondo. Para lo pequeños que son. Pero fíjate lo bien dibujados que están a nivel de lo que es anatomía y proporción, que están muy abocetados, pero con todo no son nada caricaturescos. Fíjate los policías. Los policías son de Milton Caniff, o sea, hasta las sombras están colocadas, ¿no? Están todas las sombras del pecho porque es donde les viene la luz, les viene de atrás, entonces están todos muy bien dibujados, ¿no? Es un dibujante, ya te digo, muy bueno, que ha tenido muchísima influencia en lo que es en el mundo, sobre todo de Superman. El famoso cómic Superman contra Spider-Man. El Superman que aparece allí es el de Kurt Swan, o sea, es el mismo siempre, que es un tipo, pues eso, bello, benevolente, que no es capaz nunca de hacer nada malo, ¿no? En ese cómic era el famoso puñetazo ese que frena. Sí. Le va a dar un puñetazo a Spider-Man y frena justo antes de darlo porque le va a matar. Lo mato. Pero aunque frena, el movimiento del aire está tan comprimido que lo manda. Eso es buenísimo. Es buenísimo, sí. A mí ese cómic es que ese cómic Superman contra Spider-Man, tío. ¿Quién no querría leerlo? Superman contra Mohamed Ali también. Bueno, es verdad, también. También buenísimo, claro, es cierto. Todavía en esa época todavía está dándole vueltas que se podían hacer muchas cosas a Superman, pero Superman, ya por terminar un poco con él, ¿qué hacen ya con Superman? Es decir, no acaban de dar con la tecla porque si lo hacen muy oscuro. En las últimas películas han intentado dar un punto así siniestro, y no hay quien se lo trague. No puedes. Si lo haces muy light, que yo creo que es por donde irían las cosas, yo creo que deberían hacer comedias con él, pero no acaba de funcionar, ¿no? Sí. Pero bueno, sigue siendo el gran personaje. Yo creo que en el fondo, a pesar de que todo el mundo podamos ser muy críticos con Superman, pero en el fondo hay algo súper atractivo. Sí. Hasta en su traje, que se lo intentan cargar, el último lo han hecho hasta negro casi, que ya no tiene ni colores. Los calzoncillos por fuera. El calzoncillo por fuera. Eso no lo pueden quitar, ¿no? Bueno, entonces, vamos ahora, que tenemos Batman, ¿no? Batman que tenemos aquí, es una tira. No es muy representativo de Batman en sí, porque además ni siquiera aparece Batman, aparecen los alter egos, ¿no? Pero se ve perfectamente en quién está pensando Bob Kane cuando hace Batman, porque es que está muy claro. Es que hasta los pantalones del niño. Sí. Está pensando en Dick Tracy. Claro. O sea, es que es Dick Tracy. Es Dick Tracy. Lo que pasa es que ha dicho, pero le voy a hacer la nariz pequeña, ¿no? Sí. Pero vamos a pensar, fíjate, ¿cómo surge el tema de Batman? Bob Kane se llamaba Robert Kahn, también judío, como Siegel y Shuster, como muchos de estos dibujantes. Entonces el caso es que el señor Kane era un dibujante un tanto mediocre, vamos a decir, que sobre todo dibujaba humorístico, ese tipo de cómics y tal. Cuando se enteró que Shuster y Siegel estaban haciendo 800 pavos y él estaba haciendo 30, con los superhéroes dijo, tengo que inventar superhéroes. Entonces aquí aparece otro personaje que ha sido borrado de la historia, que es el co-creador de Batman. Un tal Bill Finger, Guillermo Dedo, Bill Finger, Bob Kane, se conocen en una fiesta. Era un tipo que tenía aspiraciones de escritor y lo que estaba, pues eso. Se juntan y se ponen a hablar, pues, oye, vamos a hacer un superhéroe, tal, no sé qué, porque yo también dibujo, no sé qué, y se inventan Batman. Entonces Bill Finger, y ahora eso se sabe, Bill Finger pues inventa junto con Bob Kane pues el traje de Batman, las orejitas, los colores, Robin, el Joker, etc. Es decir, sí, es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente Bob Kane era el que tenía contacto con National, que era en DC. En ese momento probablemente ni Bob Kane ni Bill Finger pensaban que un superhéroe o lo que fuera a durar. Bueno, a lo mejor Bob Kane sí, pero el otro no. Y pensaron, bueno, esto igual es para ganar unas perras mañana y ya está. ¿Qué ocurre? Que en el contrato el único que aparece firmando y el único que aparece como creador es Bob Kane. Batman tiene el éxito que todos sabemos que él llega a tener, el único que aparece porque ha firmado un contrato en exclusiva donde aparece que el único creador de por vida va a ser Bob Kane, nadie puede hacer ya nada.
Bill Finger continuará trabajando en la sombra durante muchos años en las historias de Batman. El personaje de Batman además es un personaje muy interesante porque es un tipo que no tiene superpoderes. Un vigilante que está basado más en, si te acuerdas, la sombra de Shadow o el zorro. Son personajes con máscara, ¿no? Es un enmascarado. Por cierto, también está Bill Finger, el que inventa esa historia del origen de Batman, ¿por qué lucha contra el crimen? Que es la historia de la venganza, que siempre es la historia de todos, ¿no? Mataron a sus padres en la puerta del cine, un criminal, a partir de ese momento quiere vengarse contra el crimen y tal. Y es la base que hace que Batman sea tan interesante frente a Superman, porque es alguien que está consumido por la venganza y que hace que finalmente vaya perdiendo la humanidad para convertirse en un psicópata. Claro, claro, es que fíjate, claro, Superman cae en el medio oeste, en una familia maravillosa, en una granja, todos le quieren, todos saben que tiene poderes y le cuidan y le dicen, no hombre, tú vienes de otro mundo, tienes aquí tu traje, pero eres un tío guay, con los valores americanos y ve ahora mismo a recoger el maíz. Es que sus padres adoptivos mueren de un ataque al corazón o como todo el mundo, no les matan en un tiroteo. Mueren de viejos, mueren de viejos. Claro, a Batman inventan esa historia de la venganza que luego, cuando llega el momento de Stan Lee y Steve Ditko, eligen lo mismo. Van a matar al tío de Spider-Man para obligar que Spider-Man tenga una razón para combatir el crimen. Entonces, siempre se van buscando ese tipo de motivaciones, pero que son motivaciones muy pulp, también es la misma razón por la cual Dick Tracy empieza a luchar contra el crimen. Matan delante de él al padre de su novia, en un tiroteo a unos criminales. Y en un momento Dick Tracy ya se vuelve loco y por eso lucha contra los criminales y es casi más psicópata que los propios psicópatas con los que está luchando. Y Batman el modelo es Dick Tracy. Y en el dibujo, como Bob Kane no es muy bueno, ¿en quién se fija? En alguien que ha logrado crear un estilo absolutamente singular gracias a que es una persona que tiene torpeza para dibujar realismo, como es Chester Gould, inventa un estilo que le permite hacer de sus defectos virtudes. Y Bob Kane hace lo mismo, le copia. Como además el mundo de Batman es un mundo criminal, es básicamente una especie de Dick Tracy que tiene un traje por las noches y lucha contra el crimen. Y entonces vemos aquí en esta tira, porque luego los superhéroes, una vez que tuvieron mucho éxito, llegaron a los periódicos, claro. Al principio se publicaban en comic books, pero enseguida ya los periódicos dijeron, no, los sindicatos dijeron, queremos estos personajes porque se venden mucho. Entonces Batman, Superman y luego posteriormente Marvel, Spider-Man, y todos tuvieron tiras de Spider-Man duró, ¿cuánto? 30 años, 50 años. Conan también tuvo, o sea, todos los personajes así muy famosos tuvieron sus tiras en los periódicos. Entonces aquí tenemos una tira firmada por Bob Kane, pero es muy interesante. En esta tira, nuestro departamento de investigación sabe que está firmada por Bob Kane, pero los lápices son de Bob Kane, pero en cambio los diálogos y el guión es de Alvin Schwartz y la tinta es de Charles Parrish. Estos no aparecen en ninguna parte y nunca aparecerán. Aparece la firmita de Bob Kane. Además, cuando posteriormente entran ayudantes con mucho más talento de dibujo, que serían Jerry Robinson, Dick Sprang, Sheldon Moldoff, todos estos que son mucho mejores dibujantes, Jerry Robinson y Bill Finger son los que inventan Robin, o Joker. Robin, que básicamente es el de Dick Tracy. Sí, exacto. Sí, es el sidekick con el que los niños nos vamos a identificar, ellos creen, aunque realmente nos identificamos con Batman. Con Batman, no con Robin. No conozco a nadie que quisiera ser Robin. Igual me equivoco, ¿eh? No, es verdad. Igual luego en comentarios ahí aparecen 200.000 personas. Yo quería ser Robin. Por eso luego Miller, que es muy listo, hace a Robin una chica en los 80 con Dark Knight. Y probablemente el mejor Robin de todos. Que es el mejor Robin de todos, sí, claro. Muy bien. Vamos a acabar ya con Bob Kane. Esta tira tiene la misma construcción de estilo que utiliza Chester Gould. Sí, pero intenta tener demasiado detalle. O sea, Chester Gould no es tan detallado todo, ¿no? O sea, es todo mucho, es más económico. Sí, eso es cierto. Aquí hay más detalle. Hay más detalle en la ropita, en los... Quizá por esa cosa que también dice Moebius en algún lado, que dice los mediocres le ponen más detalle que los... ¿no? Que él lo dice de sí mismo, ¿no? Y fíjate que aquí la historia empieza con una Bruce Wayne y Dick Grayson en una Strange Mission. Batman es un detective. Está investigando, que le hace un personaje más interesante, porque no tiene poderes. Entonces, bueno, aquí vemos que están investigando y el tipo de personajes que son donde brillaba tanto Chester Gould en las tiras de Dick Tracy, estos secundarios, ¿no? Que tienen todas estas caras tan singulares. El de la última
Sí, es el corredor de apuestas, ¿o quién es este? Con el bombín, vamos, lo he visto 300 veces en Dick Tracy, ¿no? Sí, es un agente de real estate, ¿no? Pone ahí. Estaba pensando que muy gracioso también que Bill Finger tiene nombre de malvado de Dick Tracy, ¿no? Sí. Totalmente, es cierto. Pobre hombre. Bill the Finger, ¿no? Pobre hombre. Sería Bob Kane más bien. Bob Kane es el feo, bueno, el nombre, tío. Es verdad. Sí. Es muy bonito el tema del humo ese, ¿no? Que está sacando del bigote. Una cosa muy curiosa que podemos comentar aquí de esta tira, el tema de hablar. Pero normalmente hablan con la boca cerrada. Si te das cuenta, aquí están con la boca cerrada y hablan, ¿no? Fíjate, Jack Kirby será uno de los que, por ejemplo, utilicen mucho lo de las bocas abiertas y tal para dar la sensación de que están hablando. Es un detalle muy bobo, pero es muy importante. Uno no piensa en ese momento, vamos a cambiar la postura de la boca, si está el tipo que está fumando, y lo importante en ese momento es que, ¿cómo está echando ese humo si tiene la boca cerrada por la nariz? Da igual, es gráfico. Lo importante es que funcione gráficamente y que no sea realista. El tema del realismo en el cómic es una cosa que va a estar siempre ahí jugando hasta el día de hoy todavía, ¿no? O sea, hasta qué punto puedes conseguir hacer realista algo que es bidimensional y que es caricaturesco. Y ahí es donde está siempre el juego un poco en el trabajo gráfico del cómic, el tira y afloja, ¿no? Entonces hay cosas muy caricaturescas que funcionan muy bien y que son muy realistas por alguna extraña química, y otras cosas que son muy realistas, que tienen muchos detalles y que sin embargo da la sensación de que son de cartón piedra, ¿no? Y que no expresan nada. Aquí tenemos, por ejemplo, es el clásico perfil que vemos en Chester Gould, en donde que es la de colocar los brazos muy pegados al cuerpo para un poco colocar la figura y que deje espacio, pero para que tenga dinamismo pues le mete un brazo, pero lo pega demasiado y entonces queda todo como muy apretado. Aquí le ocurre lo mismo, ¿no? Este brazo no lo quiere colocar aquí, entonces lo pega mucho al cuerpo y queda como un brazo desencajado. Claramente no está construido ese brazo con el antebrazo, ¿no? Está como corto, parece un brazo de madera. Es una cosa que copia mucho al autor de Dick Tracy. También hay bastante de Milton Caniff. Hay mucho de Milton Caniff. De hecho, en la firma de Bob Kane se ve... Es una copia de... Es una copia, o sea... Es una copia de la de Milton Caniff, sí. Claro. Es Mao. O sea, el tipo... Aquí ya empezamos en esta deriva de gente que se adueña de las cosas de los demás, que es la historia de los superhéroes. Sí. Una cosa, mira, hay un detalle solo, y ya terminamos con la tira, como en la última viñeta hay un trozo que está como recortado, ¿no? Y falta algo ahí, ¿verdad? Pues fíjate que es que eso, lo que sucedía era que, si te das cuenta, hay una línea que recorre la tira por debajo, y era porque en los periódicos había dos tipos de formatos. Y entonces los dibujantes tenían que componer para un formato que era el completo, que es el que vemos aquí, y otro formato que era más estrechito, en el que faltaba el filetillo de abajo, porque querían meter más tiras en la misma página. Y entonces los dibujantes tenían que componer de forma que pudieran quitar el trozo de abajo sin que faltara información. La mayoría de las veces vamos a decir que ese trozo de abajo sobra. Tenían que pensar en algo que fuese, pues, por ejemplo, piernas. Sin piernas, básicamente. Y ahí lo que falta, que se debió caer en su momento, es lo que está en la segunda es el copyright. El copyright de la distribuidora, del sindicato, que se suele, con la fecha, que se suele poner ahí. Y es lo que se ha caído. Entonces se solían poner en los dos sitios, ¿no? Claro. Aquí vemos el uso del zipatón, ha tenido que recortar, y aquí lo vemos como ha tenido que recortar y colocar lo que es el zipatón era una trama que se pegaba para crear grises. Es una trama de plástico, digamos, que se pegaba, se recortaba en la forma que se buscaba para crear grises. En este caso, pues el color del cielo, ¿no? O aquí, por ejemplo, pues estos ladrillos que se construyen aquí y se colocaban para crear los grises aquí también de la pared. Están hechos con zipatón, o aquí, o todos estos también aquí en la pared, ¿no? Están todos pegados. No sé si se puede ver mejor ahí. Ahí va, eso es. Neil Adams
que viene un poco en esta época, más o menos en los 70, hay un momento en el que empieza a dibujar para publicidad y tiene que crear un dibujo que es realista y bello. Cuando vuelve a los cómics, aplica eso que ha aprendido y trae un estilo que viene, de nuevo, otra vez, volvemos a hablar siempre de lo mismo, de la escuela de Alex Raymond, que es el llamado fotorrealismo. Raymond podía haberse quedado en el mundo Hal Foster, pero gracias a Rick Kirby es cuando empieza a crear imágenes que, siendo muy realistas, se mueven, ¿no? Dentro de que es todo muy elegante. Neil Adams era alguien que estaba preocupado mucho por ese tema del realismo, que es esa tensión que siempre hay. ¿Cómo podemos conseguir que los dibujos sean realistas y creíbles, pero sigan funcionando gráficamente? Porque si, claro, si eres Chester Gould o Bob Kane y haces esos dibujos así, pues bien, pero claramente estás viendo una creación, un cómic, que a mí no me importa, yo me creo las historias de Chester Gould y de su violencia. Bueno, más que estas. Pero a los editores y al público en general les atrae muchísimo el realismo. O sea, una cosa bien dibujada y muy realista es algo que vende. Por eso siempre las portadas, si te das cuenta, de los libros o de los álbumes tienden, como ocurría con Blueberry, tienden a hacer algo muy realista en la portada, ¿no? Y luego el interior es más caricaturesco. Entonces, ese tema del realismo nos obsesionaba mucho. Llega Neil Adams con una formación de fotorrealismo de Alex Raymond después de años dedicado a la publicidad y de repente sabe aplicar eso al cómic sin dejar de ser gráfico, que es muy difícil. El momento en que seas muy realista puede quedar muy manierista pero muy estático. Y Neil Adams no. Aquí hay dos portadas de Batman. Cuando Neil Adams empieza a trabajar en el DC, le dan varios superhéroes antes. Una de las líneas, series estrellas es Batman y lo relanza, crea un nuevo Batman. Hace con Batman algo que es llevarlo al realismo, que no se haya utilizado en los cómics de esa manera, en el que anatómicamente, igual que Buscema, es otro prodigio de la anatomía y de la composición, pero luego, por ejemplo, va buscando la expresividad emocional en el que refuerza mucho ese realismo en los rostros y en las posturas que no se habían utilizado en los cómics. Si tú recuerdas esas viñetas con esos primeros planos de las caras, ¿no? Que a veces son hasta feas, son súper realistas, con las sombras muy bien colocadas, donde se ven hasta casi las arrugas, son personas reales. Sí. Funciona, es decir, que luego lo que hace es que compone páginas con un dinamismo y con una creatividad en las maquetaciones, en los layouts, de todo, que es increíble. Por ejemplo, aquí en estas páginas lo que tenemos es algo que él hace mucho en las portadas, que es colocar la cámara siempre abajo, y siempre hay un primer plano que es como alguien en el suelo, eso lo hace mucho Neil Adams. Luego hay otro en un plano medio y aquí faltaría el personaje ese de atrás, ¿no? Que quedaría ahí detrás. Entonces es muy interesante porque aquí estamos viendo esta escena de guerra del Sargento Rock, que era un personaje que había hecho Joe Kubert. Yo creo que esta página tiene mucho de Joe Kubert, porque Kubert es un artista que viene de la época de Will Eisner y todos estos. Aquí tienen una portada del Barón Rojo, ¿no? De Joe Kubert, que sale la cara con un avión, ¿te acuerdas? Aquí lo que tenemos es una portada con un estilo que es muy de Joe Kubert, porque tiene esa línea quebrada, rápida, abocetada, pero está colocando a Batman, acordémonos del escorzo que hemos visto antes de Curse One. Fíjate cómo le está colocando un escorzo hacia arriba, y luego coloca a este otro personaje, este soldado que será el Sargento Rock, herido o muerto, ¿no? Está haciendo una pietà de la Virgen con Cristo muerto en la portada, y todos son muertos abajo. Es una portada que hace que antes de llegar probablemente Neil Adams en DC no se les ocurriría jamás, porque no venderían un solo cómic, no, porque básicamente son muertos, y Batman está como a punto de pegar un grito, ¿no? Una cosa que hace mucho de Neil Adams de colocar esas rayitas en los rostros como de intensidad, ¿no? De ¡ay! ¿No? Pero es muy interesante verlo, compararlo con la de Superman. Muy interesante compararlo con la de Superman, porque en la de Superman tenemos un punto de vista también muy parecido. Sin embargo, aquí el escorzo, el dramatismo, es mucho mayor, ¿no? Es verdad que no hay ningún tipo de construcción arquitectónica que señale esa fuga, pero es suficiente, colocando el logo, que ayuda mucho también en el esquinado, la cabeza de Batman mucho más pequeña que este cuerpo de este hombre y estas piernas, ya crea la fuga hacia el fondo, y es muy dramática, ¿no? Es muy dramática. Luego, la utilización de la capa. Neil Adams va a hacer verdaderos delirios con el diseño de la capa de Batman.
Por ejemplo, en este caso, una de las cosas que él tiene siempre que pensar es dónde meter la capa. Es decir, si aquí la coloca debajo, tapará. Entonces tiene como que construir una figura que no tape hasta aquí abajo, entonces crea un ritmo paralelo, ¿no? En realidad lo que pasa aquí es que tenemos un ritmo aquí en el logo de Batman, tenemos la capa, luego tenemos el cuerpo del soldado y finalmente el suelo y las piernas. Aquí falta la R de Rock, que se ha caído. Y de nuevo vemos un poco como debajo está el pegamento que ha dejado la marca de la R marrón. Aquí también había otro elemento que ha desaparecido. Aquí vemos cómo utiliza el pincel, ¿no? Esas líneas tan sueltas, rápidas, ¿no? Que le da muchísima energía y muchísimo dramatismo a la línea del dibujo. La otra portada es muy interesante también. En este caso ya es el superhéroe con el villano superpoderoso, ¿no? The Man with Ten Eyes. Y aquí se enfrenta con el problema de cómo componer algo dinámico, pero a la vez impactante, que llene toda la portada, etc. Hay una versión primera de esta portada. Fíjate, Batman está mirando está hacia nosotros, vemos mucho la expresión de la cara, ¿no? O bien fue rechazada o bien decidió no hacerla. Y sin embargo decide colocar a Batman en perfil. Lo que está diciendo es que Batman está en un espacio sin luz, claramente en la tiniebla absoluta, oscura, completa, y hay un personaje que puede ver y que lo tiene encima, le va a atacar. Y le ha escuchado. De alguna manera, su sexto sentido dice que le tiene encima, ¿no? Por eso está dándose la vuelta. En el boceto vemos que está sufriendo. Tiene miedo. Tiene miedo, eso no mola. Y en el otro está preparándose. Está preparándose para darse la vuelta. Fíjate la expresión de la cara, esa mandíbula que está. Ese entrecejo. Me gusta muchísimo más. Claro. Está el cuerpo de este boceto, se entiende mucho mejor. Todo el tema de la capa, todo el juego, que aquí. Aquí lo que ha ocurrido es que para generar movimiento, exagerar mucho el escorzo de esa mano, que es una mano que sale hacia afuera de una manera excesiva, la otra la ha metido dentro de la capa y no se ve, no entiendo muy bien qué hay ahí, en ese bloque de la derecha. Y luego finalmente, lo más problemático, es que el malo que está detrás, que si tú quitas a Batman delante, tienes a un personaje imposible, paticorto, con un torso alargado, gigantesco, imposible. A mí no me gusta esta... O sea, y no me parece muy representativo de Neil Adams, que tiene unas cosas increíbles. Que tiene unas cosas alucinantes, macho, todo lo de la saga de Ra's al Ghul y todo eso. Y toda la época del hombre, ¿te acuerdas del hombre murciélago? Sí, el Man-Bat. Sí, Man-Bat, sí. Que eso es alucinante. Aquí lo que pasa es que, claro, para crear la idea de que le tiene encima, cuando Batman está delante, ¿cómo consigues que el personaje que le va a atacar por detrás no le está tapando Batman? Entonces inventa esta cosa de alargarle y ponerle por encima, como si casi le tuviera medio centímetro por encima, pero como tiene que plantar los pies en el suelo, pues crea un cuerpo imposible. Aquí está jugando precisamente con el positivo negativo del fondo en negro. Y la otra está jugando más bien con el fondo en blanco. Donde probablemente lo importante va a ser luego el juego del color, posteriormente, en esta portada. Pero aquí tienes una portada que funciona muy bien ya en blanco y negro. Aquí ya tenemos el logotipo de Batman colocado arriba, llenando la tercera parte de la portada. Cómo juega con la capa para crear una cruz en el centro y esta X, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy interesante, que es la manera en la que crea esas líneas cinéticas, que yo creo que está hecho raspando con cuchilla, eso es. Que era una cosa bastante difícil de hacer, pero que los artistas de esta época lo utilizaban mucho. Sobre el fondo oscuro, con una cuchilla de afeitar, creaban todas esas marcas y conseguían ese punteado, que es bastante complicado de conseguir. Pero está perfectamente hecho. Aquí igual. Es algo que se puede hacer con pintura blanca, pero que aquí yo creo que está hecho con cuchilla, sí. Se puede ver cómo está levantado el papel.
Luego el logo está pegado y recortado siguiendo la línea de la mano. Y aquí igual, para encajarlo. Es una cosa que tienen que diseñar antes en el boceto para poder encajar bien el logo. Aquí tienen problemas a lo mejor para colocar los circulitos de los bocadillos, que se le han quedado ahí un poco en medio. No quiere que atraviese el cuerpo del personaje y los ha tenido que colocar un poco sobre la capa. Quedan un poco, desaparecen un poco, pero claramente con el color luego se verá mejor, claramente. Hace también una cosa que me gusta mucho en Neil Adams, es como lo que hace con Batman, es que lo alarga, ¿no? Como pasaba con Superman, que era gente como muy fortachona, ¿no? Carmine Infantino en un momento dado hace mucho Batman, no son interesantes visualmente. Y de repente llega, hace algo con el traje. El traje y Batman forman parte expresiva de su cuerpo. Crea esta capa inmensamente larga, que es una capa imposible para saltar o hacer cualquier tipo de acrobacia, porque te caerías, lo que sea. Se te engancha. Pero hace todos estos juegos con la capa, donde la capa cuelga, se esconde en la capa, y tiene esos figuras a veces en las que él está completamente metido dentro de su propia capa, una vaina. Sí. Y solo se le ve la cabeza. Sí. Luego mucho eso. Esa cosa de alargarle las puntas de la capucha, que son como de vampiro. O sea, casi como, no sé ya, o sea, de dientes de vampiro hacia arriba. ¿Tú te acuerdas que él tenía muchísimos juegos en esa época? Hizo muchas cosas con vampiros. El Man-Bat, que era un hombre que se inyectaba un suero con algo de murciélagos y se acababa transformando. O sea, había mucha cosa de terror. De terror, sí. O sea, exploró mucho la idea de hombre y murciélago. De rollo gótico. Hay una cosa de Batman gótico que lo explota muy bien Neil Adams. Y luego Neil Adams hace una cosa con Batman también que en las maquetaciones de las páginas es ese juego constante, como él claramente se da muy bien el cuerpo, pues abusa mucho de viñetas muy grandes, ¿no? Y luego cambios de perspectiva, de repente hay un Batman gigante y luego hay uno donde se le ve pequeñito, lejano, subido arriba en un risco o en una casa. Ese tipo de juegos constantes de perspectiva y de cambios así. Lo que podemos decir, Neil Adams tuvo una influencia impresionante en el cómic. Porque llega un momento en el que él era un superstar, además, o sea, salvó a DC de la mediocridad gráfica con la que había estado viviendo durante muchísimos años. Llega al final 70, 80, tenemos a un montón de dibujantes que van a venir que son Neil Adams. O sea, tenemos a Bill Sienkiewicz, que es básicamente Neil Adams. Bill Sienkiewicz creo que trabajó para él o en el ayudante, estudio, o sea, ayudante y de... Tienes gente como John Byrne. John Byrne es Neil Adams. Luego lo acaban caricaturizando, ¿no? O sea, nunca llegan al realismo. Llevando a su sitio. Claro, pero este estilo realista fotográfico, están estudiando imágenes fotográficas o de la propia realidad para llevarlas al cómic. Y esto tuvo una influencia tremenda, porque vieron que era posible crear imágenes muy creíbles, pero a la vez ser gráficos, ser fantasiosos y tener dinamismo. Si queréis lo dejamos aquí y retomamos. Es una pena porque no son muy representativos de Neil Adams, de lo bueno que es Neil Adams. Sí. Que tiene días buenos y días no tan buenos. Hay algo curioso en esta otra portada, que es algo que tiene en la entrepierna que está borrada Batman. No sé qué pasó ahí. ¿Qué es eso que cuelga? Que le ha tenido que meter unas dosis concentradas, gordas de pintura blanca para que no se vea lo que hay. Goterón de tinta. Now we wore the first skirt long years ago, but she didn't show half as much as some girls I know. Oh, skirts, dresses, petticoats, stockings, oh, you big attraction to